todos los seres vivos están formados por células. Independientemente del tipo celular del que hablemos, todas las células tienen tres estructuras en común. La primera de ellas es la membrana plasmática, que es la que separa a la célula del exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y también ADN o material genético. En la naturaleza existen dos grandes tipos de células: las células procariotas y las células eucariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener orgánulos y entre ellos por tener el núcleo, que es el que contiene el material genético. Estas células son como más evolucionadas de organismos superiores, como lo son las plantas y los animales. Por otro lado, tenemos las células procariotas, que son células menos evolucionadas, son más simples y en ellas el ADN no está en el núcleo, sino que está libre en el citoplasma. Estas células no tienen núcleo. Son características de organismos que son más sencillos, más simples y de organismo unicelular, como por ejemplo las bacterias. ¿Qué son los orgánulos? Pues se podría decir que los orgánulos son como pequeños órganos que están dentro de la célula, con diversas funciones que son muy especializadas. Empezamos hablando del órgano central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mando celular, ya que contiene el ADN, que le dice a la célula qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, que se encuentra en forma de cromatina cuando el ADN está disperso, es decir, cuando la célula está quieta, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras a las que llamamos cromosomas. Dentro del núcleo también encontramos el nucleolo, que es el encargado de fabricar los ribosomas. Estos ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros. Estos ribosomas son órganos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático. En este caso, hablamos de retículo endoplasmático rugoso, cuando tiene adheridos ribosomas, o retículo endoplasmático liso, cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático, viene la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas, que son empaquetadas en unas vesículas, en unos paquetes, que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas, que ocurre dentro de este orgánulo, y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desempeñar su función, y además, en muchos casos, también la maduración consiste en la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específico que hacen que la proteína desempeñe su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de las células vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central. También las células animales presentan vacuolas y también presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células, que se van a encargar de digerir todo aquel material que le sobra a las células, como así también el material que la célula ingiere. También otro orgánulo presente en la célula es la mitocondria, que es la que se encarga de la respiración celular. Esta respiración celular consiste en quemar nutrientes como hidratos de carbono para convertirlos en energía, que la célula necesita para sobrevivir. Además, la célula contiene un esqueleto, un citoesqueleto interno, que es el responsable de darle forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este citoesqueleto le da a la célula su forma característica. En las células vegetales existen dos orgánulos específicos. En primer lugar, como sabemos, las células vegetales realizan el proceso de fotosíntesis, que consiste en transformar la energía luminosa de la luz en energía química.
Y este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos gracias a que estos cloroplastos tienen clorofila. Además, las células vegetales poseen una estructura característica que es la pared celular, que se encarga de proteger y dar rigidez a la célula.